Bienvenidos. Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los televidentes que nos ven en RPC Televisión Canal 4 y nos escuchan por Telemetro Radio. Bienvenidos a la emisión de hoy de Cuarto Poder, martes 24 de mayo del año 2022, Flor. Y las noticias no cesan. Viste que el Ministerio Público está solicitando la información oficial del resultado de la audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York para incorporarlo en el expediente de Odebrecht. Así que vamos a ver qué resultados tienen. Ya se van a solicitar las asistencias internacionales. El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, se reunió ayer con los dos fiscales que asistieron a la audiencia. Así que interesante desde cualquier punto de vista el desarrollo que pueda tener esto. El tiempo es clave, me parece clave el tiempo, porque el juicio es en 2 meses. Y también me parece importante ver quién va a estar a cargo de esto, tomando en cuenta que la fiscal Tania Sterling fue enviada de vacaciones por tantos meses y ahora fue movida a Colón, a la Fiscalía, a la Fiscalía de Delincuencia de Colón. Y por otro lado, Flor, en el tema que habíamos estado atendiendo acá en Cuarto Poder, incluso con el gerente de la empresa Mibus, Luis Campana, ayer la cuestión fue un tanto traumática. Lo del cambio de rutas troncales largas por rutas periféricas causó al inicio un gran trauma, aglomeración de personas en las paradas y en las zonas pagas, un poquito de confusión, había gente que no entendía bien cómo era el tema, hubo reportes de que no estaban algunos de los buses bien programados para aceptar el pago único como pago de transbordo. En fin, primer día traumático, es la conclusión. El gerente Campana nos informó en su momento que iban a estar monitoreando de cerca para ver qué ajustes hacían sobre la marcha. Así que esperemos que así sea. Bueno, hoy encima amaneció lloviendo, llovió toda la noche y toda la madrugada. Así que vamos a ver cómo se desarrolló el tema o cómo se está desarrollando el tema hoy, porque hubo mucha gente que ayer llegó tarde a su trabajo por causa de estas modificaciones. Vamos a ver cómo se da el día hoy. Otra noticia me parece importante fueron los 880 millones en llave en mano, 50% adelante, 50% después de la obra. Es muchos millones de dólares. Sí, muchos. Y sigue siendo la modalidad preferida de los gobernantes este llave en mano. Esto se inició quizá en el periodo 2002-2014. Continuó durante la administración 2014-2019 y ahora se retoma el tema de los llaves en mano. Los llaves en mano son una solución de financiamiento, pero eso encarece las obras. Y si a eso le sumamos los eventuales sobreprecios que siempre se producen por X o Y motivo. Más el aumento de los precios de los materiales. Más el aumento de los precios de los materiales, más todo lo que ha causado el tema logístico en aumento de precios, el tema del conflicto de Europa del Este. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando estas obras que son tan necesarias, sobre todo las de infraestructura, ¿no? Ayer veía un reportaje en el noticiero estelar de Telemetro del estado de deterioro de la vía al Puente Centenario. Esa vía estaba casualmente con un contrato de una empresa privada para darle mantenimiento, y la empresa se declaró prácticamente en quiebra, abandonó el mantenimiento, el contrato, y ahora se está reasignando ese contrato. Pero es vergonzoso. O sea, hay árboles, Flor, en la cuneta. Árboles literalmente, no matorrales, árboles. Sí, así está pasando también adentro de los carros del Estado. He visto en estacionamientos cómo dejan tirados los carros del Estado y entonces simplemente crecen matas adentro de los árboles. Eso es una canallada, porque lo que cuesta el mantenimiento es mucho menor de lo que cuesta la reparación. Mucho menor. Y lo digo con propiedad, porque cuando yo tuve la oportunidad de estar al servicio del Estado en 3 entidades distintas, en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía General de Cuentas, la clave era el mantenimiento. Y nos resultaba muchísimo más económico darle mantenimiento a los bienes del Estado, incluyendo los vehículos, que tener que estar pagando reparaciones costosísimas. Por supuesto. ¿Sabes dónde más vi matorrales? En los camiones de basura.
Ah, no, eso de los camiones de basura, ahí lo que hay es una mafia, porque le roban los repuestos además. No, pero ¿no? además, si los mantuvieran, no tuvieran que alquilarlos, entonces el negocio de alguien se vería afectado. Ese es un tema que es recurrente, administración tras administración tras administración, de la deficiencia, y cada vez es más grave, la deficiencia en el recoger los desechos sólidos en los diferentes puntos de la ciudad de Panamá, del área metropolitana, del distrito de San Miguelito, y eso ya puede causar problemas de salud pública, inclusive atenógenos. Sí, pero parece como que a nadie específicamente le importa ese punto, ¿no? Oye, algo tan elemental como recoger la basura, Sí, ¿no? sí, Y algo- disponer de ella. Algo tan básico como... Eso se va a volver un problema de salud pública. Y ahí tenemos el Claro. tema del Patacón, que también está haciendo crisis, ¿no? El Sí. vertedero de Cerro Patacón, Ya de eso tiempo en cumplió tiempo, su tiempo. de tiempo en tiempo colapsa, explota, se incendia, etcétera. Parece que ahora sí va a tener una crisis severa. Pero cada vez que pasa esto, se le presta atención 2 días, sale en los medios varios días y ya, hasta ahí queda. Las autoridades no le prestan la debida atención. Ahí hay un tema importante de salud pública que no están atendiendo correctamente. Hay familias viviendo en ese vertedero. Bueno, Eso es grave. Y si sumas, bueno, el problema de la basura, más ahora sumado el problema del transporte público que ha generado Comibus. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando entrevistamos a los dirigentes de Mibus, ellos en algún momento nos dijeron que tenían afectado casi el 40% de su flota, o sea, por vandalismo, por desperfectos. O sea, toman esta decisión después de estar afectados en un 40% de la flota. ¿Por qué razón no lo hicieron cuando tenían un 20% afectado? O sea, eso es lo que a mí me ha llamado la atención de la decisión que ha tomado Mibus. Eso ha provocado, obviamente, una gran confusión entre los propios usuarios del sistema, algunos de ellos quejándose por lo que está pasando, porque no terminan de entender la razón por la cual esto ocurre. El usuario en sí no entiende si el pasaje está subsidiado o no. Entiende que ya pagó por adelantado un servicio que espera que le brinden de forma correcta. Y eso ha provocado mucha inconformidad. Entonces, si suman la basura más el tema del transporte, esas son las noticias que el panameño sufre cada vez que sale de su puerta. Porque esas sí más son allá las de que los las grandes temas de afectan, política, eso sí claro. los afecta directamente a ellos. Exactamente. Y en otros temas, desaparición de mujeres, vieron que hubo una imputación ayer ya por trata a uno de los implicados en el tema, para todos aquellos que estaban diciendo que las chicas habían ido con sus novios. Hay cargos de trata. Sí, ya vi, específico para... Eso fue allá en Chiriquí, En ¿no? Chiriquí, donde correcto. se dio específicamente Correcto. este caso. En Chiriquí, Y ya hay entonces una acusación formal. A este sindicato se le acusa de la desaparición de 3 mujeres, ¿no? Y yo creo que por eso es que los elementos de convicción que ha recabado la Fiscalía la han llevado a formularle cargos por trata de personas, precisamente porque son 3 las desaparecidas. Es Ahora, correcto. también las autoridades ayer reportaron que de las personas reportadas desaparecidas, más de 382 han sido ubicadas. ¿De cuántas? El comunicado no especificaba, pero Ese es el decía punto, ¿no? entre Siempre, hombres y o sea, mujeres. si no tengo con qué comparar, no me sirve de nada la información. No, Claro. pero es que 382 ubicadas es un número importante, ¿no? Pero ya- ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué? Si es 382, respecto a 700 sí es un número importante. Si es 382 versus 3 millones no es un número importante. Es importante que digan cuántas personas siguen desaparecidas y cuántas han encontrado. Es un buen logro, sin duda. Cada persona que encuentren es un buen logro. Pero Claro. no mientras no den los datos completos. Claro, hay que involucrarse también ahora en las características del delito. Es decir, no solamente la imputación, no solamente la cantidad de personas desaparecidas, sino las razones por las cuales desaparecieron, que creo que ahí es donde han fallado las autoridades. Ya te decía el otro día y les decía que hay una cantidad de esas personas que están desaparecidas que pudiesen tener relación con el crimen organizado. Separar esos casos, saber cuando se trata de un secuestro express, como lo que ocurrió el fin de semana. Sí. Y no terminamos de entender si se trató o no de un secuestro express, porque la misma autoridad no termina de explicarte eso. Entonces, esas No, y eso de razones son decir importantes. aparecieron sanos y salvos, me parece un poco Simple. sí, muy simple. me parece que trivializa un poco el asunto, que es bien importante. O sea, una persona que aparece toda golpeada, que lo robaron, que estuvo en un hospital, ¿cómo vas a decir que apareció sana y salva?
yo creo que esos son calificativos que no le corresponde a las autoridades. Creo que corresponde ir un poquito más allá. Yo asumo que dicen sano y salvo porque la persona no está muerta, pero sí puede estar golpeada. Exacto. ¿Ves? O sea, sí puede estar herida y tampoco se entra a determinar si se trató o no se trató de un secuestro express, porque si es una banda, y esto hasta donde tengo información, y así lo recibí esta mañana, sí se está investigando a gente que anda por ahí practicando el secuestro express. Sí, lo que no es bueno. esa modalidad, Ahora, va mudando, ¿no? Claro, del sur claro, va subiendo. Claro. Sí, ahora, importante el uso de la tecnología para detectar este tipo de situaciones. En ese caso del fin de semana, hay el video donde se ve cómo la persona entabla una conversación con el taxista antes de abordar el taxi, una conversación. Pero no se sabe de si algunos ese es el segundos. taxi específicamente, ¿ah? Porque yo vi también el video y no se sabe si ese es el taxi que él abordó o no, porque si viste el video completo, él no necesariamente se ve que Sí. entra en ese taxi. Él Entonces, habla, pero no necesariamente se ve que entra. pero esta mañana que estábamos en el Centro de Operaciones Nacionales en Telemetro, vimos que la policía sí tiene desplegada sobre la ciudad una gran cantidad de cámaras que han servido para darle persecuciones a delincuentes. Entonces, estamos más protegidos de lo que pensamos, o por lo menos pensamos que debemos estar más protegidos que Hay que lo que preguntar creemos, también ¿no? cuántas cámaras de estas sirven, cuántas tienen sin funcionar, así como estamos viendo y hablábamos hace unos momentos de la cantidad de buses de Mi Bus que no están operando, la cantidad de camiones de basura que no están operando, habría que ver cuántas de estas cámaras sirven y cuántas no. Y el monitoreo es fundamental en ese Sí, tipo de y la de especialización cuestión. del que monitorea Porque sí, también. Exacto. así es. Si me pones a mí a ver las cámaras, sí, claro, probablemente me quede las dormida. cámaras, las Sí. cámaras captan, graban sí. en caso de grabación, pero el monitoreo para atacar en el momento en que se está produciendo el hecho Claro. es importantísimo. Por supuesto. Claro. Por Y supuesto. también la capacidad y la sagacidad. Muchas de estas cámaras y muchos de estos sistemas utilizan ya inteligencia artificial para identificar algunas rutinas de las personas. Otras que son al ojo específico, y eso estamos hablando de la manera en que el sistema va poco a poco profesionalizándose. En el Paso Panameño apenas estamos entendiendo de qué forma se puede prevenir el delito de manera efectiva. Y creo que el camino sí es ese para la prevención, pero también para la seguridad del ciudadano y no caer víctima, por ejemplo, de una banda que se dedica a estar secuestrando a las personas cuando salen de bares, de discotecas, a Digo, jóvenes, a adultos, al que sea, ¿no? La descripción cabe dentro de secuestro express. Te llevan Claro. en contra de tu voluntad, o sea, secuestro, Ujú. y te roban y luego te dejan por ahí tirado. Exactamente. Secuestro express. Así es. Que tiene modalidades, porque te pueden hacer el paseíto millonario, que le llaman. Exactamente. Es Pero que el te paseo llevan- millonario es un secuestro express. Sí, 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 es un correcto. Por secuestro eso digo, es express. una de las Es una modalidades del modalidad secuestro dentro del express. secuestro express. Sí. Sí. Oye, en otros temas, ustedes vieron que Roger Tejada, el viceministro de Trabajo, desmintió la promesa de Nito Cortizo en Colón de empleos en la minera. Yo no Después termino de de tu entender bien el entrevista a asunto. Voltier. Sí. Eso Sí. se va complicando. Yo no Así termino de es. entender bien el asunto porque, por otra parte, una funcionaria encargada del tema de contratar a las personas para esa empresa dio declaraciones diciendo que sí, que efectivamente, pero que se necesita que las personas tengan un mínimo de capacitación. Obvio. Entonces, y hay otra mesa que es para los que no tienen capacitación. Entonces, yo estoy un poquito confundido sobre cómo es el manejo, ¿no? Pero sí, o sea, parece que no están alineados. En Sí, todo caso, eso es lo que yo también porque- percibo, que no hay alineación entre lo que dice una entidad y lo que dice otra entidad. Claro, aquí en esta alineación es acerca de lo que dijo el presidente Cortizo, ¿no? Así que creo que la desalineación es mayor todavía allí. Sí, pero es preocupante porque esa gente está desesperada ya. Entonces, en este momento no podía haber esa desalineación. O sea que en el tema de Colón me pareció interesante un escrito que hizo Rubén Blades a propósito del tema, contando una experiencia que él tuvo cuando fue ministro de Turismo y un programa al que desafortunadamente no se le dio continuidad. Y creo recordar que él decía que 52 personas quedaron dentro de ese programa que era para capacitarlos como guías turísticos a los colonenses. 52 personas, o sea, son 52 personas menos desempleadas sin sustento. Parece un número pequeño, pero no. O sea, en Colón, una persona que se dedique a una actividad productiva es importante. Entonces, desafortunadamente no se le dio continuidad al esquema. Me pareció importante porque ahí hay una oportunidad efectivamente. Colón es una de las terminales turísticas de los cruceros y ahí efectivamente si se logra de alguna manera
demoler la parte de donde se sacó a las personas para llevarlas alto de los lagos, que eso es una parte del casco antiguo que requiere ser demolida y desarrollar algún tipo de proyecto ahí, pues Colón pudiera ser un atractivo turístico como lo llegó a ser en determinado momento del siglo pasado. Sí hay una contradicción. ¿Y sabes dónde está la contradicción? Y creo que ahora vamos a profundizar en el tema. Cuando tú ves las necesidades del colonense por trabajo y ves que de repente se está nombrando a 5.000 personas mensuales por planilla, yo no entiendo lo que está pasando. Exactamente. O sea, si hay esas plata 5.000 para algunas empleos, cosas, para otras no. Si esos 5.000 empleos mensuales en el Estado se dieran a colonenses en base a un proyecto, yo lo entendería. El tema es que no están alineados ni siquiera para las contrataciones con los problemas que está enfrentando los colonenses. Y vemos entonces las declaraciones del ministro de Trabajo diciendo que no todos los trabajos son de la minera. Mira, Pero entonces, ¿cuántos son los trabajos para Colón? Porque es que sí hay oportunidades de trabajo en el Estado. Por supuesto, de hecho están nombrando 250 personas por día. Por día. Sí, o sea, tienen que tener una persona solo Y firmando. eso sin contar los gobiernos locales. Exactamente. Por supuesto. Sin contar esto es solo gobierno esto es central. solo el gobierno central. Porque digo, si son 20 días hábiles, 5.000 entre 20, 250. Ahora, Sí. ¿hay mesa de nombramiento o no hay mesa de nombramiento? Yo creo que es innegable. Obvio. ¿Cómo tú vas a lograr contratar 250 vincular 5.000 personas al mes Por favor. nuevas sin un proceso de selección Claro. que tenga algún tipo de qué O sé yo, quizá el PRD hace la parte de inicial. procedimiento. No, pero es que lo que a mí sí realmente me resulta muy risible y dramático es que ni siquiera hay un proyecto que lo sustente. Porque si todavía le dieran el sustento a esto a través de un proyecto de asistencia social como parte de la pandemia, yo lo entendería. Pero es que en ninguno de los proyectos de la pandemia dice, más allá del proyecto creo que se llama Empleo Solidario, que creo que todavía ni siquiera ya se lanzó la plataforma, pero no se ha activado oficialmente. No cabe en ninguna de estas ecuaciones lo que está pasando con los emplanillados mensuales por parte del Estado. No cabe. O sea, que es un programa silvestre o es una mesa de nombramiento como se denunció hace unos meses por parte de un diputado del propio Partido Revolucionario Democrático. Es correcto. Más adelante vamos a tener la oportunidad de profundizar sobre el tema con nuestro invitado de Es hoy. que yo oigo millones aquí, millones allá, los 880 millones en llave en mano, la deuda en 43.000 millones, todo sube, todo está subiendo y no se ve ese resultado en la calle, no se ve. No hay resultado y... La desigualdad sí es súper profunda. Y tienes 3 semanas de una huelga en Colón que tiene como principal propuesta de parte de los huelguistas que el desempleo. La principal de preocupación del panameño en este momento, empleo. La gente teme perder su empleo en este momento y paralelo Y a otros eso, no tú han ves- podido conseguir los que han perdido empleos en pandemia. Claro. Y No, tú es ves la terrible. data dura de la cantidad de contrataciones que se están dando. Y no todas las contrataciones son en el área de salud ni en el área de educación, donde yo asumo que ya hay una serie de contrataciones establecidas por la cantidad de gente que se jubila y la cantidad de gente que necesita el sistema. No está pasando eso. No está pasando sin duda. O sea, ¿cuánta gente, hablábamos ayer aquí, cuánta gente hay trabajando en el país? ¿Cuántos son formales, cuántos son informales? Mira, en total la población económicamente activa es de 2.1 millones de panameños. Esa es la población económicamente activa. De esos, 1.6 están trabajando. Pero Formal. del 1.6 no. Del 1.6 que trabajo, el 52% es informal y el 48% formal. Bueno, esa cantidad de gente formal, estamos hablando de poco más de unos 700.000 panameños. Imagínense que el Estado tiene 250.000 empleados, o sea que estamos hablando de que un 30% de ese panameño formal, es decir, que tiene un trabajo y recibe un pago cada quincena, el 30% está trabajando en el Estado. En el gobierno central. En el gobierno central, Sí. no hablar de... En los gobiernos locales. de En los municipios. gobiernos otra locales, cantidad. municipios y demás, que lo que dice, y apunta muy bien Guido, que puede ser, súmale quizás 100.000 personas más. Y por supuesto que la entidad que más emplea es la Asamblea. Bueno, la Asamblea y el gobierno central como tal, o sea, cuando tú sumas la cantidad de ministerios, o sea, no solamente es la Sí, Asamblea. pero de los 5.000, casi 2.000 son de la Asamblea. Claro, pero en el caso puntual de lo que estamos viendo ahora, pero cuando te vas a revisar el resto de los nombramientos, y el caso de lo que tú planteas de la cantidad que se está dando ahora coincide con la denuncia que hizo el diputado Tinguardia. Es correcto. Que había una mesa de nombramiento. 1930 y pico. Pero si sumas todo lo que existe en el gobierno central, incluyendo la Asamblea, te das cuenta que es
número enorme de personas en el Estado. Entonces, eso debe tener, no es que estoy en contra del nombramiento en el Estado, sino que sea a través de un plan, Claro. de un sistema, Es que de un esto tiene que ser proyecto, de un estructurado. programa, en donde no necesariamente solamente por estar inscrito en un partido político te contraten. Ese es el punto de discusión. Es que 250 personas capacitadas por día, yo lo dudo mucho. no, es que eso Es que ahí viene la mesa de nombramiento. Eso Sí. es insostenible. Eso, como bien anotas Atenógenes, eso no conduce a nada más que al engrosamiento y engordamiento del Estado y de un Estado ineficiente, burocrático y que no resuelve los problemas, sino que los agrava. Porque es que es imposible Claro, seguir engrosando el monto de la planilla estatal. ¿Para qué? ¿Qué proyecto hay? ¿Qué programa concreto hay? ¿Qué ¿A dónde quedaron programa de las desarrollo APP? concreto es solamente hay? contratar por contratar. Sí, no. ¿Y dónde Es un quedaron las error. APP? Nada, estamos esperando que creo que en agosto se va a licitar la primera. Creo que en agosto me parece que se licita la primera APP, que puede ser una solución, pero que eso sí es un programa específico. Ahora bien, el Estado no formaría parte de la alianza público-privada, porque ahí el Estado casi él paga el servicio y el sistema. Pero sí, si tú vas a contratar para el Estado, independientemente del momento en que lo haces, sí debe haber una justificación a través de un programa o un proyecto, y más cuando hay mucha gente que está en este momento solicitando un empleo y que pudiese encauzar, porque el recurso, por lo que estamos viendo, por los números, está allí. Ahí está el recurso para contratar. ¿En qué lo estás contratando? Es la otra parte de la pregunta. ¿Por cuánto Exacto. tiempo lo estás contratando? La otra parte de la pregunta, y que realmente no la tenemos. Sí. Ahora, es un Y a recurso. todo esto se suma consultorías, asesorías. Ya vimos que habían 241 millones de dólares en consultorías y no vemos los resultados de eso. Ahora- Son millones por aquí, millones por allá. Sí, y es un recurso, Atenógenes y Flor, que es un recurso que se está endeudando al país para tenerlo. Sí. Entonces no es la mejor manera desde ningún punto de vista. Si fuera que tuviéramos un excedente en la caja, en la tesorería del Estado, y entonces, bueno, vamos a contratar con ese excedente, bueno, No, entonces tú no discutible ves- pero magnífico. tú no Pero ves después. endeudarnos para contratar gente sin un Pero yo propósito quisiera específico, entender- más allá de la contratación, que además suele ser una contratación clientelar, de la clientela de algún diputado, de algún político. Entonces es terrible, es terrible. Y a ver dónde está el ministro de Economía. Yo lo veo demasiado en silencio para estos escándalos que estamos viendo a diario. Yo esperaría un pronunciamiento del ministro de Economía. Y Más allá cada de vez que- que ha salido a hablar ha debería. dicho que es que no le hacen caso. Más allá de quejarse, exactamente. Exacto. Porque es que si yo Al soy final, él le guste o no, se queje o no, le hagan caso o no, él es el responsable de las finanzas públicas de este país. Eso por un lado. ¿Y dónde está el contralor? Mira, y en el caso del ministro de Economía, por lo menos debiese levantar las banderas. En el caso del Contralor también debiese levantar las banderas. Ya te digo, quizás a ellos le queda asumir la decisión que toman los que el presidente de la República o su vicepresidente, no sé, o el que toma esa decisión. Pero por lo menos levantar la bandera, no estamos pasando en contrataciones, aquí no hay ningún plan ni proyecto, aquí no hay ningún programa específico para estas contrataciones. se están Nunca dando en vimos el un plan de aire. recuperación económica siquiera. Mira, es que si las contrataciones fueran parte del plan de recuperación económica, tuviese una justificación. Claro, pero no Pero lo si así hay. fuera, ya se hubiese aclarado eso. Pero es que, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se hizo la denuncia? Desde ayer se hicieron públicas las cifras, porque son cifras oficiales del propio Estado. Correcto. Y no hay ninguna aclaración. Bueno, pero respectiva. mira, cifras oficiales del propio Estado, lo mismo pasó con las consultorías y Gaby Carrizo, el vicepresidente, desmintió las cifras del MEF. Entonces uno dice, o sea, a ver, problema de alineación. de ¿Quién nuevo cuenta? problema de alineación, pero Problema es de que yo creo que el alineación. problema es mucho más allá de la Es alineación. que no puedes ir contra los hechos y contra el fact. Números son números. Los números son números. Eso no lo. Entonces, eso si no uno puede ir viera contra que el eso. país se está moviendo, si uno viera que la desigualdad se ha reducido, yo todavía entiendo las contrataciones, pero yo veo exactamente todo igual. Y es mentira que me muevo en un radio de 10 metros como insinuó José Luis Fábrega cuando vino aquí. No. Y además todas las encuestas te lo están diciendo. La gente tiene temor. La última encuesta de Ipsos lo planteó claro. La gente tiene temor de perder su empleo. La gente tiene temor de no poder pagar sus facturas. ¿Cómo se traduce todos estos nombramientos en resultados? Esa es la pregunta clave que deberían responder. Pero nosotros tenemos una pausa. Vamos con nuestro invitado en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Ya regresamos.
continuamos aquí en Cuarto Poder. Ay, oye, ¿y vieron el análisis hoy de Rodrigo Noriega en la prensa del doble juzgamiento Sí, lo vi, para muy los hijos de interesante. Ricardo Martinelli? Interesante. Sobre todo porque Interesante. te dijeron toda clase de pues aquí aparecen puras teorías Especulaciones. legales. No, teorías legales, y aquí hay 1 millón de teorías legales. Y eso Hay de más que- interpretaciones que leyes. Claro. Y hay que ver, al final la principal teoría que yo quiero ver es la del Ministerio Público, porque esa es la que va a mandar dentro de ese proceso. Sí, Así sí, es. aquí La todo del el mundo puede hablar Ministerio Público misa. de Panamá. Así es. Viste que... La de Viste Estados que Unidos es todavía es todavía mucho más especulativo, ¿no? bueno, siempre se ha dicho que 2 abogados, 3 opiniones, ¿no? Sí. Yo Correcto. añado por abogado. Sí. Entonces, Sí, por abogado. efectivamente, hay quienes dicen que el Ministerio Público va a incorporar estas pruebas como unas pruebas nuevas dentro Bueno, del, lo dijo el procurador ayer. dentro del caso de Brecht. Alvin Widen, que fue el que puso la denuncia originalmente en el año 2015, dice que él sugiere abrir una nueva investigación con estos elementos nuevos. En fin, vamos a ver cómo procede el Ministerio Público. Ahora, tú sabes, esta mañana entrevisté a Blandón y él me decía que viendo los tiempos, quizás ninguno de estos procesos alcance a antes del 2024, lo que no va a imposibilitar que Ricardo Martinelli sea candidato presidencial. Obviamente. Sí, Y ya te digo, lo cito porque es la opinión de alguien que también quiere correr para el 2024, o sea, que pudiese estar sesgada, que pudiese estar llena de una falta de objetividad, pero Blandón lo vio No, desde pero un es punto de verdad. vista raso, ¿no? Es verdad, Jurídico. Tenógenes, porque con sentencia en firme, Sí, que es que ya haya agotado todo el trayecto legal, incluyendo una eventual casación en la sala penal de la Corte, pues evidentemente de aquí a 2 años no se alcanza. sí, Es sí. claro Eso que no- además eso- va ganando tiempo con Ahora, ayuda del Tribunal El Electoral. Claro. el tema es, y lo planteó Blandón muy bien, el tema es qué tan conveniente es que una persona que eventualmente puede estar sindicada en Estados Unidos, porque eventualmente todo el mundo habla de un supuesto indictment sellado, pero que en todo caso no puede salir de Panamá, ¿no? Esté aspirando a ser el presidente de la República. O sea, eso hay que Bueno, hacer ese pero análisis. allí la carga de la respuesta para esa pregunta está en el electorado. Sí, sí, Está en la gente, Exactamente. sin duda. Está en la gente. Es los valores Está en la que las gente. personas consideren importantes a la hora de elegir a un presidente. Un Así presidente que no pueda salir del país, un presidente que tiene la mayor cantidad de escándalos en la historia créeme, de Panamá. Y aquí Ya, y- podemos hablar de ese país que deseamos, pero lamentablemente entre Dinamarca y Cundinamarca hay un mundo de diferencia. Es lo que yo preguntaba. Imagínate que le lograran revocar el mandato al alcalde de Fábrega. Imagínate que mañana hubiera nuevas elecciones. ¿Tú realmente piensas que elegiríamos mejor? Yo no estoy segura. Sí, queda la duda. Yo Queda, no estoy queda segura. la duda. Pero es que más, no hay que hacer nuevas elecciones. Ya eso lo aclaramos acá. No, pero es un supuesto Es que un está supuesto. es un supuesto que está planteando Flor, ¿no? Sí. O sea, si hoy, con Sí. toda la información que tenemos hoy, volviera a haber elecciones para alcalde o para presidente o para diputados, ¿tú no crees que saldrían los mismos? Si hoy hubiera elecciones de diputados en Colón, ¿tú no crees que saliera Bolota Si- electo? Si salen, si me lo planteas como echando la película para atrás, pero con el conocimiento que tenemos de lo que ha Ajá. ocurrido hasta ahora, pero con los mismos candidatos. Claro. Estoy casi seguro de que salen los mismos. Salen Sí, los mismos. exactamente. Entonces el problema no son ellos, Porque el es que problema somos nosotros. es que el sistema es perverso. Así es. El sistema es perverso. Así es. Yo no creo que es tanto... o sea, sí, el No, el sistema, sistema es perverso. Estoy de acuerdo, sí. el sistema es perverso. Pero si la gente eligiera bien, no quedaran los mismos, por más que el sistema fuera perverso. No, pero es que se suman las dos cosas. Está bien. Por un lado está la voluntad, y sabemos la voluntad, porque es que si no existiera esa voluntad, no existieran diputados independientes. Correcto. Por ejemplo, San Miguelito, puntualmente, ahí tienes 35,000 votos que sacó el diputado. O el 8-7 también. O el Juan 8-7, Diego el Vázquez. diputado Gabriel Silva, que también sacó una gran cantidad de votos. Ok, en el 8-7, en el 8-6 hay una gran cantidad de panameños que están conscientes y quieren una opción independiente. Sí, pero por el otro lado está el partido más grande en este momento, que es el PRD, no de ahora, de hace mucho tiempo, que concentra otra cantidad de poder. Y esa es la perversidad que se refiere Guido muy específicamente. Exacto. El sistema te lleva a partidos grandes Sí. que tienen la ventaja, Pero es que en obviamente. partidos grandes también ha Y habido cuando hablo, mira, candidatos decentes. Lo que hablo de pasa es que les gustan los partidos grandes, mismos. y estoy exagerando porque realmente es un partido grande. Dos. Uno Es y el otro uno mediano. Y medio. Uno y medio.
Y los otros ya son los tres. picantos. No, son tres. Son tres. Son tres y un cuarto que aspira a ser grande. Pero Ay, oye, no, son 1,5. Es PRD y CD. No, y panameñismo tiene panameñismo 20,000. es chiquitito. El panameñismo tiene 20,000 adherentes menos que el CD. Sí, es cierto. Ajá. Flor, Y- 20,000, o sea, 200. Bueno, sí, y te va a comparas depender con de lo la que- O sea, diferencia entre 280,000 CD y tiene PRD. uno, Y 260,000 va a tiene el depender de otro. lo que ocurra mañana cuando comience la revocatoria de mandato de 15 diputados en el CD, por cierto. Viste que hay 2 revocatorias más, ¿no? En el interior. Así es. Sí, en Oye, Chicá, en en Chicá. En Chicá. O sea, se está poniendo de moda el Y tema creo de que la había revocatoria de una, y mandato. creo que había uno en, no sé, Mira, parece que en Chame. Pero todo eso al final, Sí, son 2. todo eso al final, lo que sí evoca es que partidos como el que acaba de hacer su convención, el de Lombana, Otro Camino, sí se convierten en una alternativa a largo plazo para el panameño que no necesariamente quiere votar por un partido grande en este momento. No sabemos si más adelante ese Otro Camino, del cual hoy mucha gente se está burlando, porque dice que no tiene fuerza, claro, porque está comenzando. Oye. Pero dentro de 5 años no sabemos si ese mismo partido pueda tener mucha mayor cantidad de personas de la que hoy tiene. Por supuesto, por supuesto. Oye, hablando de qué, Chame, Bejuco, yo me pido ser la princesa, se los advierto. De Bejuco. Porque aquí, sí, me gusta el nombre. Tienes que consultar con el duque de Chame, Exacto. Manolo Álvarez. Pero Sí. mira, o sea, aquí si estamos hablando de principado, sería la primera princesa, la diputada que se casa fuera del principado, Oye, ¿no? ¿sabes qué? Yo he estado analizando e investigando. Yo creo que, sin saber en detalle cómo es el tema del título nobiliario de este señor, el rey Naso y el rey Bribri de Panamá tienen No, más, no. tienen más Pero espérate que trayectoria vayan a dar real. una No se cosa haga así. buena. Yo no creo, honestamente, no creo que la diputada Por lo menos existen el, No creo que la el diputada Naso y el Bribri. se haya tirado así de cabeza Es que sin verificar eso. Yo no creo. Oye, el reinado de este pero no señor oye, el dejó de amor. existir en 1731. Que la mort. Oye, mira esto. Aguamu Ajá. dejó de existir me en manda alguien 1731. Yo no creo. de entera Yo creo que sí es credibilidad. príncipe. Cálmate. Ella va a ser princesa. Dice, no existe ningún principado en Ghana, solo representaciones tribales que no son avaladas ni sustentadas por el gobierno de Ghana. Lo interesante es que es presentado como un príncipe, pero también es interesante saber que este reino desapareció hace siglos. Eso en verdad ya yo hoy me declaro princesa de Bejuco. ¿Y por qué Bejuco, Flor? No sé, me gusta Bejuco. Tiene cercanía. Nada, me gusta el nombre. Entonces eres la princesa de Bejuco. Vamos La por esta- princesa de La princesa de Bejuco. Oye, Y entonces, ¿y el Tenemos a nuestro príncipe el príncipe... Sería el príncipe de Bejuco, ¿quién más? de Bejuco? ¿El príncipe? Tu Sería esposo es el príncipe de príncipe de Bejuco. Bejuco. Sí. Claro. Ah, Tu bueno. Y yo he esposo es el decidido príncipe que y tú la como yo princesa. mando, mi hija va a ser reina, no al revés. Ah, ya Ah, entiendo. ¿Tú me entiendes? Hacia aquí, en verdad, vamos a hacer lo que es, vamos a divertirnos. Mira, alguien me pone que gana Mira. por liebre, le metieron gana por liebre. No, pero ¿sabes qué? Yo sí, aquí en medio de eso hay un mensaje de fondo. Y es que si tú, como figura pública, como político, exteriorizas tu vida privada en las redes, le estás dando la oportunidad a todo el mundo que opina acerca de tu vida privada. Así es. Y ya lo hizo. Así O sea, es. tú puedes ser muy diputado, tú puedes ser muy presidente, pero si tú comienzas en las redes sociales a publicar tu vida privada, ya todo el mundo se mete. Entonces nadie tiene derecho aquí a disgustarse. Claro. Nadie, porque ustedes fueron los que en las redes sociales publicaron la relación del príncipe, la princesa y de tal. Así que si la gente se está burlando, si la gente está hablando acerca del tema, bueno, ustedes mismos lo provocaron. Pero además me Ese pido es el que mensaje. mi baby shower o mi bridal shower me lo hagas tú. Ah, yo te lo voy a hacer. Para Me la lo tienes que hacer. Si Vivian de Torrijos se lo das a Kaya Harry, ustedes dos están encargados de mi no te shower. preocupes. claro que está. Pero la fiesta no la hacemos en Fuser. Sí, porque No. Eso sí. sí, exactamente, digo. ¿La podemos hacer en Bejuco? Pues podemos hacer en Bejuco, en la Plaza de Bejuco. Ahí se Ahora, hace es la toda coronación. Porque ya Y tú estás quiero casada, o sea, ya no, es adición- la no coronación. importa, yo quiero un shower, no importa. Yo quiero un shower. Oye, ya tenemos a nuestro invitado de esta mañana. Carlos Barzallo está con nosotros. Carlos esta Barzallo mañana. es el padrino de Vamos, honor. vamos a hablar de temas serios, hombre, con Carlos. Bienvenido, Carlos. Está nombrado. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Bien, bien. alegría. Oye, Carlos, estábamos hablando en el bloque anterior un poquito sobre el tema de este crecimiento desmesurado e insostenible e injustificable de la planilla estatal. Y sobre todo, utilizando recursos que son deuda pública para cubrir los emolumentos de esos nuevos contratados que según reportajes del diario La Prensa son 5,000 cada mes. O sea, Esos son 250 al día. 250 personas al día en los 20 días hábiles de cada mes. Tu opinión al respecto. Sí, muchas gracias por la entrevista. Definitivamente es desastroso, difícil que encuentren a una persona sensata que pueda estar de acuerdo con esta
aumento desmesurado. Yo lo único que quisiera traer a la mesa es un análisis que va en ese mismo sentido, pero con ciertos elementos diferentes y de prudencia, ya que cuando se ataca este problema, que es indudablemente serio porque se está aumentando la planilla con deuda, hay que especificar ciertos elementos que son muy importantes. El mal uso de los recursos no solo se limita a contratar y de malgastar el dinero, sino que envía el mensaje de que habría que reducir la planilla y que habría que achicar el Estado, que es un tema que se vuelve medio ideológico. Ahí hay que andar con cuidado porque lo que hay es que redistribuir mejor esa planilla. Hay lugares donde falta gente, competente, obviamente, y eso es lo que no nos permite avanzar en ciertas áreas. Ejemplos concretos se los puedo dar a lo largo de la entrevista con números y datos como son la justicia, donde precisamente la falta de gente es lo que hace que haya un atoramiento de expedientes en manos de muy pocas personas y que jamás van a poder evacuarlos correctamente. Y por eso tenemos todos los problemas, en parte, que tenemos quejas todos los días. Bueno, ese es un tema interesantísimo porque efectivamente lo que obedecería a un manejo lógico de la problemática sería un examen para redistribuir a los servidores públicos en las áreas donde se requiere más servidores públicos que hoy están mal atendidos o no están recibiendo atención por parte del Estado, donde el Estado tiene muy poca presencia. Redistribuir por un lado y votar por el otro a los que son botellas. Pero hay otras áreas, Carlos, que o sea, aumenta y ya no caben, pues en la Asamblea es un ejemplo. En la Asamblea siempre se ha dicho que si todos los funcionarios de la Asamblea fueran a trabajar no caben en el edificio. Entonces, ahí hay varios temas importantes. Me parece que perdimos la comunicación, Carlos, vamos a restablecerla. Que nos estaba hablando específicamente acerca de esas características de esas contrataciones. Que en algunos lados falta personal y en otros sobra. El tema no solamente es redistribuir, como bien dijo Guido, sino también eliminar a las personas que no tienen que estar. No se justifica que haya tanto funcionario público. Bueno, de hecho... El 30% de la población de hecho, ser botella es delito. Claro, eso y es lesión patrimonial. Así es. ¿No? Entonces... No, y determinar quiénes son botellas y quiénes son botellas. Por supuesto. Porque es que así tratas de separar las cosas, entender quién está haciendo su trabajo y quién no, quién tiene un padrino y quién no, quién va a cobrar solamente su cheque y quién sí está trabajando. Y mira, y no es un tema de partidos políticos, porque ¿no? Yo recuerdo que la última administración del PRD antes de la actual se puso una meta que era reducir la planilla estatal a los niveles del periodo anterior. Y iba por buen camino en ese sentido. Sí. Pero después cambió la administración y volvimos a la fiesta de nombramientos y contratos. Ya regresó Carlos. Te escuchamos, Carlos. El número 15 en cuanto a mérito del servicio civil. Es decir, no entran los mejores, sino que entran los mejores amigos. Sí, ese es otro problema, que no hay un proceso de selección profesional, salvo contadísimas excepciones, que las ha habido en determinadas entidades. No hay. Y entonces entra el recomendado, el amigo, el que es clientela del diputado, el que hizo campaña, o el que les prometió correr ahora con ellos, o lo que sea. El que caminó con ellos, etcétera, etcétera. Ahí vimos a Benicio Robinson manifestar el clientelismo en su cruda y dura expresión en su discurso. Si el que caminó con ellos entra en una entidad y tiene las características para poder ser nombrado, no hay problema. Sí. El problema es que entra solamente por haber caminado con ellos o solamente por ser y haber firmado en un partido político. El único mérito es ese. Sí. Si ese fuera uno de los tantos méritos... No lo digo yo, lo dicen los propios diputados del PRD que están diciendo que hay una mesa de nombramientos. Carlos, no sé si ese tema de la mesa de nombramientos, ¿qué piensas de eso? Totalmente inaceptable en virtud de que va contra lo que acabo de decir, que se necesita concurso para ingresar al sistema civil. No en vano somos el país número 15 de 17, solo superamos a Bolivia y Honduras y nos van muy por delante Uruguay, Chile, Colombia, que marcan mejor en todos los índices cuando hay comparaciones. Entonces, definitivamente estas mesas son inaceptables y hay que decirlo, no son de ahora. En los datos estadísticos que yo le estoy dando, en el 2004 Panamá ni siquiera pudo mandar estadística al organismo que las recolectaba. Eso lo dice todo. Y en el 2012 al 15, donde las dio, en el puntaje de 0 a 100, 100 es el mejor,
Panamá solo sacaba 20. Es decir, no hay mérito, hay clientelismo puro y duro, y eso es un problema adicional, porque sí hay buenos funcionarios trabajando, y esos son los que más se resienten. Los que se resienten no solamente son los periodistas, los analistas, los que estamos hablando. Hay gente que está sentada hoy día trabajando en el sistema, que está extremadamente molesta porque tiene que cargar con todas estas botellas, porque alguien sí tiene que hacer algún trabajo. Y así que ellos están doblemente cargados por la injusticia, así que golpea por todos lados. El problema adicional ahora mismo en la crisis y en la pandemia es que pensar en reducción hoy genera unos problemas no deseados. Por ejemplo, esas personas hoy en día, mal que bien, están, y en este sistema capitalista es fundamental, consumiendo. Son consumidores de todo lo que reciben, lo consumen en el propio sistema, a diferencia de otros incentivos que se dan, que se van y se van del país. Esto se consume en bienes y servicios locales. Entonces quizás no despedirlos, Carlos, pero sí ponerlos a trabajar. Claro, es lo mínimo, porque no trabajar es el delito. Sin embargo, lo que quiero decir es que la petición así, que es emocional y lógica, que de la reducción, tendría unas consecuencias no deseadas en estos momentos. Ustedes recordarán, la historia lo enseña, que en la Gran Depresión en Estados Unidos hubo que contratar personas para que abrieran huecos y otros para que los cerraran inmediatamente, con la idea de dar trabajo, entre comillas, para que hubiera consumo. Estamos en un problema de que la solución tiene que ser también muy cuidadosa. ¿Por qué? Y cierro con dos ideas. Tenemos el riesgo de que por el desespero, los dos temas ahora mismo que marcan de preocupación son corrupción y desempleo, y van muy casados, porque si queremos llenar el problema del desempleo hay que tener cuidado que no se haga con actividades corruptas, porque esas son muy tentadoras en el sentido de que pueden venir cantos de sirena y hacer contrataciones, pero eso a la larga es un problema de captura del Estado y nuevos problemas que no queremos que lleguen. Pero entonces el procurador de la administración le pide la información de esta mesa de nombramientos a la presidencia. El viceministro de la presidencia le contesta que no existe tal mesa y la investigación se cierra. Sí, no hay. ¿Hay mesa de nombramientos? No, esa fue la respuesta. Eso ok, entonces no hay, bueno, cerramos el caso. No estoy entendiendo. Bueno, es que eso es muy típico en nuestro sistema, que es formalista y legalista. Así mismo en el sistema financiero se le preguntaba a las instituciones financieras en el pasado: Juan Pérez tiene cuenta aquí, y el banco contestaba: Juan Pérez no tiene cuenta, y se cerraban los casos. En el año 90 se descubrió que no era posible quedarse con esa respuesta. No basta que Juan Pérez tenga cuenta. Tiene la familia, él firma en la cuenta, tiene un amigo, un testaferro, y se habló de una periferia y se comenzó a buscar la verdad por encima de las cosas. Es decir, no nos podemos contestar con respuestas donde los propios interesados en que no se conozca la verdad van a contestar simplemente que no existe lo que estamos buscando. Eso es básico y extremadamente ingenuo y formalista. Sin embargo, se hace el intento, se hace el inicio de la investigación, se abren expedientes y se tienen que cerrar por ahí mismo. Por ahí no va la cosa, es igualito que en todos los casos de contrataciones públicas, nada se va a encontrar en los expedientes. Por eso los casos prosperan afuera y no adentro, porque cuando se piden todas las pruebas y todos los elementos, los casos de contrataciones públicas locales son muy bien hechos. La trampa está fuera del expediente, la trampa está antes. Lo que está pasando en Odebrecht en Estados Unidos, 2 ciudadanos confiesan haber hecho algo que ellos no pueden hacer. Ellos no son la comisión evaluadora que otorga un contrato de público. Ellos no son el jefe ni nadie que hiciera nada posible. Y no llega el vínculo a esa comisión evaluadora, a esa autoridad ministerial o de gabinete o quien fuese que lo hizo. Entonces eso produce un absurdo jurídico lógico de que por allá ya están condenados, confesados, pero acá todavía estamos viendo si no se va a enfermar algún colega para la próxima audiencia. ¿Qué debe pasar con estas confesiones de los hermanos Martinelli? Ayer el fiscal Abel Arce decía que más que pruebas eran indicios las declaraciones que dieron los abogados de los hermanos Martinelli. Por un lado, tenemos la posibilidad de que se incluya como una nueva investigación, como lo pide Alvin Widen, que fue el denunciante inicial de este caso. Por otro lado, pudieran incluirlo, como lo dijo el fiscal Javier Caraballo, el procurador Javier Caraballo, fiscal además, en la investigación que se está llevando en este momento. Todo esto habría que decidirlo casi que ayer, porque el juicio es en 2 meses apenas. Y además tenemos como agravante que la fiscal que estaba encargada de este caso, que hizo la vista fiscal de 1.100 páginas, fue movida a la Fiscalía de Delincuencia Organizada de Colón.
Sí, yo definitivamente soy de la idea de que esto tiene que entrar a este expediente. Sí, es un indicio porque esto es el comentario que ha hecho el abogado, que al hablar es la parte misma la que lo hace, de que las personas actuaron por el expresidente Martinelli. Sin embargo, eso tiene que llegar acá a insertarse y todavía se puede hacer en la etapa donde está en el proceso, no en la vista fiscal que el Ministerio Público definitivamente ya cerró, sino en la etapa probatoria del juicio, introducir esto, pero eso tiene que tratarse en el juicio para que también la parte pueda contestar con relación a esto, porque es una alegación de una sola parte que lo está confesando. Pero yo quiero insistir en el círculo que hay que cerrar, es que todas estas personas no son las ejecutoras directas del acto de corrupción. Usted tiene que recordar, y pueden buscar los videos, cuando hubo la confesión de los ejecutivos de Odebrecht. Los ejecutivos de Odebrecht también confesaron indebidamente que ellos nunca pagaron sobornos para obtener obra pública. Ellos pagaron dinero para facilitar pagos de cuentas que ya tenían pendientes. Es decir, hay que ir al origen del problema. El origen del problema está en los pliegos que el propio Odebrecht preparó y de esa manera logró ganar dentro de las contrataciones porque los otros competidores no le podían competir si ellos habían preparado unos pliegos a su imagen y semejanza. Allí está el kit inicial. Luego la comisión evaluadora podía saber eso o no podía saberlo y se los otorga, y luego está la autoridad ministerial que firma el contrato. Esas son las partes fundamentales que tienen que salir a la palestra y estar en investigación. Los señores son intermediarios que han confesado que hicieron algo por encargo de la máxima autoridad del Ejecutivo, pero estos intermediarios, también ejecutores, no pueden quedar excluidos porque son los que se está produciendo hoy en día un absurdo. 2 personas van a pagar 36 meses, llevan 23, le faltan 13 por haber facilitado algo y no tienen la parte que ejecutó esa facilitación. Bueno, exactamente lo mismo que pasó con el caso Pinchazo, Carlos. Sí, sí. Tenemos 2 condenados que estuvieron en la cárcel también, que pincharon por órdenes de alguien, pero nadie pinchó. Bueno, esos absurdos son solamente posibles en nuestro sistema si no se llega hasta el final. Lo que pasa es que ahora, a diferencia del de Pinchazo, tenemos este caso de la condena en Nueva York, donde hay que traer el indicio que hay allá e introducirlo en el proceso, que ahora mismo está en una etapa totalmente de postergaciones por triquiñuelas, y lograr que eso ingrese y ver cómo se vence en juicio. Correcto. Cambiando un poquito de tema, no sé si ustedes quieran seguir con este tema, yo tengo una pregunta aparte de los contratos llave en mano. Sí, pregunta. 880 millones en llave en mano, ¿es una cifra prudente? ¿Y dónde está el problema de las contrataciones llave en mano? Nuevamente, nuestra ley de contrataciones públicas, las excepciones se convierten en la regla. Estos no son recomendables porque son postergar un problema para el futuro, y la cifra es muy importante. Le quedará al que viene el pagar esto y no parece del todo responsable con las finanzas en la actualidad. De esa manera es que se genera la principal crítica. Luego también limitan la competencia en cuanto a quienes pueden participar en esto, porque el que se lo gana, entre comillas, tiene que dar todo el financiamiento y excluye a otros participantes que no tendrían esa misma facilidad. Así que tienen múltiples ventajas. El problema nuevamente, y es una constante, nosotros la desesperación, ahora mismo es por el empleo, por las obras, nos hace hacer cosas con premura para salir del paso, pero que luego tienen repercusiones en el futuro que algunas ni siquiera se piensan, otras no parecen importar. Fíjese, salen en los medios, ustedes lo acaban de comentar. Minera Panamá va a ser la solución parcial de Colón con 1.500 empleos. Que si eso es cierto, que si no, no lo sé. Pero el gran problema es que hay que acordarse que Minera Panamá ni siquiera tiene contrato. Entonces, una entidad que no tiene contrato es contraparte de una solución de un problema laboral con el Ejecutivo. Eso no deja bien el Estado de Derecho, la institucionalidad tan cacareada, porque es un sistema pragmático, ¿no? Actuamos ni ayuda a atraer inversión extranjera tampoco. Para nada. ¿Perdón? Ni ayuda a atraer inversión extranjera. Nuevamente es un mito, sí trae cierta inversión, la inversión como los que pueden venir y hablar directamente con el poder y ellos claro, pero no es la inversión que el país necesita, lo que no ni trae es la inversión sostenible. Extranjera normal. Claro, no es la inversión que el país necesita ni es la inversión sostenible. Ni deseable. Exactamente.
porque nuevamente nosotros vamos a volver a marcar probablemente en inversión, pero son rubros muy limitados y muy concentrados, lo que también es otro problema, no hay diversificación y hay enclaves donde les va mejor. Panamá va a tener un crecimiento envidiable en toda la región, pero lo mueven solamente ciertas muy concentradas sectores de industria, y frente a esos sectores terminan ellos poniendo las condiciones al país y no el país no tiene fuerza para ponérsela a ellos. Ese es otro nuevo problema porque el Estado queda capturado y no vela por sus mejores intereses. Correcto. Bueno. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos a despedir el programa. No se vayan.